Continuaremos de inmediato con una revisión muy rápida de lo que es linfoma de Hodgkin, sobre todo, bueno, algo de la fisiopatología la comparten un poco en general con los linfomas no Hodgkin, y sobre todo el tratamiento, que es cómo vamos a tratar al paciente. Desde 1832, Thomas Hodgkin fue quien describió primeramente los 7 casos famosos de pacientes con grandes adenomegalias. Incluso los expuso en su escuela de medicina y todos decían que era algo infeccioso, que el paciente estaba embrujado y por eso le crecía el cuello. Hay un libro famoso sobre las aventuras de Hodgkin y sus ganglios. En 1901, Dorothy Reed, allá en Londres, Inglaterra, vio en estos pacientes, tuvo la osadía de ir con esos pacientes que describió Hodgkin, tomó una muestra, los vio al microscopio y vio las células grandotas, las que todavía conocemos como Reed-Sternberg. Al mismo tiempo también un médico alemán, Sternberg, pues vio esas células y por eso es el nombre actual. Fue de los primeros tumores que se pudieron tratar con quimioterapia, inicialmente con gas mostaza, demasiado tóxico que se morían más los pacientes por el tratamiento. Y es muy famoso también este primer tratamiento. Todos hemos leído el libro de Gottman y Hillman de farmacología, que fueron los hermanos que primeramente describieron los quimioterápicos en el linfoma de Hodgkin. Sabemos que la incidencia es doble pico, unos antes de los 20 años o alrededor de los 20 años y después de los 50 años. Comúnmente, después de los 50 años tiene más mal pronóstico que si se presenta en más jóvenes. Les decía al inicio, es de hecho el primer cáncer hematológico que evolucionó con la quimioterapia hasta llegar a no ser curable, hasta una tasa de 80-90% de curación actualmente. Y también en las que existen nuevos tratamientos para pacientes refractarios o que no responden a la quimioterapia estándar. Aquí vemos la supervivencia a través de los años y vemos que los grupos antes de los 40 años de edad son los que viven más y a los que les va mejor. Bueno, no hubiésemos esperado que uno de 80 años viva 20 años más. El descubrimiento o el uso de la radioterapia también en estos pacientes condujo a una alta supervivencia. De hecho, antes de dar radiaciones, muchos pacientes recaían y fallecían en primera recaída, pero con el uso de la radioterapia también se aumentó al menos las remisiones en estos pacientes, pero todo tiene algo en contra. El uso indiscriminado o el uso a campo extenso de esas radioterapias trajo muchos efectos secundarios, sobre todo en mujeres que daban radiación a mediastino, aumentaba bastante la incidencia de cáncer de mama o incluso otros cánceres como vemos acá, principalmente a nivel en el tórax, pero era especialmente llamativo en mujeres. Incluso llegaban a ver mujeres con linfoma de Hodgkin y a la par también linfoma cáncer de mama. Igual como decía el doctor Gregorio, para hacer el diagnóstico lo ideal es tomar el ganglio completo para ver toda la morfología y nos puede decir el diagnóstico completo el patólogo, que a diferencia del linfoma no Hodgkin, bueno, aquí las células que más abundan son inflamatorias y con que veamos la Reed-Sternberg es suficiente para hacer el diagnóstico. La clasificación pues es igual que la Ann Arbor, de hecho fue creada para el linfoma de Hodgkin, luego se aplicó para el linfoma no Hodgkin. El inicio de tratamiento va a depender de la edad del paciente, la variedad del tipo de linfoma de Hodgkin, qué otras comorbilidades tiene el paciente y todo eso lo vamos a conjuntar para dar el mejor tratamiento, que realmente pues actualmente son 2 tipos de tratamiento, los que están en América y los que están en Europa. Depende de cómo se sientan europeos o americanos, es el tipo de tratamiento que van a seguir. Los clasificamos en general en estadios tempranos, cuando son 1A, 1B o hasta 2B, y avanzados después del 3. Pero si son estadios tempranos por Ann Arbor y tienen algún factor de riesgo, los clasificamos como estadios tempranos, pero con factores de riesgo desfavorable. Y entre estos están el que haya más de 3 áreas nodales afectadas, el incremento en la velocidad de sedimentación globular, que haya tumor mediastinal o que haya
enfermedad fuera de los ganglios. Y haciendo una buena clasificación o estadificación, pues ya optamos por el mejor tratamiento. Les decía el famoso estudio RAPID que se llevó a cabo en Estados Unidos y en el que se concluyó que la mejor terapia para pacientes en estadio temprano, es decir, 1 y 2, es ABVD por 2 ciclos, después hacer un PET-CT. Si este está negativo, ya completamos el tratamiento con otros 2 ciclos de ABVD. Si el PET está positivo, podemos elegir entre radioterapia o igual, no más, a completar los 6 ciclos de ABVD, que es relativamente pues muy sencillo. ABVD, PET-CT, positivo otros 4, negativo nada más terminamos con 2, sin radioterapia y vigilancia. Se vio aquí en estos pacientes que el dar o no radioterapia, realmente la supervivencia a largo plazo era semejante y los pacientes que recibían radioterapia se enfermaban más de complicaciones o de eventos adversos, trombosis, infección y sobre todo tumores secundarios. Entonces, cada vez está menos utilizándose la radioterapia en pacientes con linfoma de Hodgkin. Y si vemos del otro lado del océano, pues allá utilizan por el grupo CAL-GB el estilo europeo, donde ellos inician también con ABVD 2 ciclos. Si el PET-CT está negativo después de 2 ciclos, terminan con otros 2 ciclos de ABVD y se acabó el tratamiento. Pero si el PET-CT intermedio está positivo, ellos continúan con ciclo BACOP, 2 ciclos o 4 y después hacen otro PET-CT para terminar el tratamiento si está negativo. Realmente, más en linfoma de Hodgkin es donde tiene más uso y más valor la PET-CT intermedia. Si vemos aquí pacientes con PET-CT negativa después del segundo ciclo de ABVD, les va mejor a aquellos que tienen PET-CT positiva después del segundo ciclo, aun cuando haya remisión con un segundo esquema de tratamiento. Entonces, en linfoma de Hodgkin, a comparación de los no Hodgkin, la PET-CT sí tiene mucho valor pronóstico, la intermedia. Y está la clasificación de Deauville, donde nos dice cuándo hay enfermedad, cuándo está estable o cuándo está negativa. Comúnmente, estadio 1 y 2 de Deauville, en la PET-CT decimos que es buena remisión. Si está 3, una enfermedad estable y podemos considerarla o no como curación. 4 y 5, pues ya sigue siendo positivo y hay que optar por las siguientes líneas de tratamiento. Y realmente diferencias entre ABVD y BACOP, entre Europa y América, no hay mucha en la supervivencia final. Lo que sí lo hace diferente es que el BACOP hace que una primera recaída sea a más largo tiempo que cuando utilizamos un ABVD. Pero si vemos esta gráfica, realmente viven muy semejante después de 5 años, un 85% en promedio de todos los pacientes de ambos esquemas de tratamiento, pero tienen menos complicaciones con el ABVD que con el BACOP. El resumen del tratamiento de los pacientes con estadio 1 y 2 sin tumor bulky o sin tumor voluminoso es 2 ciclos de ABVD, hacer el PET-CT intermedio, si está negativo, 2 ciclos de ABVD y fin de tratamiento, nada más. Si el PET-CT está positivo, podría hacerse una biopsia de tumor residual, aunque si es antes de los 6 meses no está totalmente indicada, se considera todavía el tumor inicial. Y con esta se continuarían en un PET-CT positivo 4 ciclos más de ABVD, es decir, 4 en PET negativo, 6 en PET positivo. Y al final de este grupo haremos otro PET. Si está positivo, ahí sí hacer una biopsia de tumor residual y preparar al paciente para un trasplante de médula ósea autólogo. Si está negativo después de los 6 ciclos, fin de tratamiento. Si ven, en ninguno de estos se recomienda ya usar la radioterapia como consolidación. Potente contra suficiente. El dar 4 a 6 ciclos de ABVD con 20 o 30 grays de radioterapia tiene resultados semejantes. Por eso la tendencia es menos quimioterapia y menos radiación.
Y también van a ver que en Europa, si el paciente después de 2 ciclos de ABVD en estadios 1 y 2 tiene remisión, los siguientes 2 ciclos de ABVD pueden ser sin la bleomicina, que tiene semejante resultados de remisión el usar o no bleomicina después de la PCT negativa. Les decía aquí, la radioterapia no hace mucha diferencia el darla o no en los estadios iniciales y que no haya tumor voluminoso. Este es nada más pues un resumen de todo. Podemos ir con ABVD o con BEACOP, les decía si estamos de este lado o de aquel. ¿Qué pasa con los estadios avanzados, los 3, 4 o aquellos 1 y 2 que tengan algún factor de mal pronóstico? En general también ellos les ha ido bien, de hecho hasta el 70% de los pacientes con estos estadios viven más de 5 años actualmente, entonces les ha ido en general bien. En ellos la recomendación terapéutica es también iniciar con ABVD 2 ciclos, hacer un PET intermedio y en estos dar 4 ciclos más, es decir, como si fuera 1A con PET positiva al final, es decir, 6 ABVDs y fin de tratamiento. Si al final de esos 2 ABVD la PET intermedia es positiva, se puede a juicio médico hacer una biopsia de tumor residual, sobre todo en esos que el diagnóstico clínico no es tan evidente, y continuar con otros 4 ciclos más de ABVD. Si al final de esta la PET es positiva, biopsia de médula ósea, de tumor residual, ahí sí, y ahora sí el autotrasplante para el paciente, porque no habrá otra